Bueno, buen Buen- día, ¿cómo andan? Muy buenos días. Poquito tarde hoy, pido disculpas, es culpa mía el atraso, un problemita de tránsito que no me permitía llegar. Lo que sí, vamos a agradecer si nos avisan si se ve bien, si se escucha bien sobre todo. Sí, bueno, ahí se va conectando la gente. Bárbaro. Para que yo mienta, voy a abrir el machete. Perfecto, ahí Pablo, buenísimo, genial. Siempre Espectacular. Siempre tenemos a alguien, viste, del otro lado que nos da una mano. está bueno confirmar para no empezar a hablar y nada. Así que bueno, Fabricio también. Bien. Bueno, acá andamos, semana corta, pero ya arranca con intensidad. Como si no hubiéramos tenido suficiente, ¿no? Sí. Y bueno, Eh, el fin de también tuvimos, nada, mirando un poco los mercados, con algunas novedades. El lunes fue, ¿no? Que Sí, con, vos decís, la buena noticia, que impulsó un poco los mercados de un acuerdo, si se quiere, con al menos Estados Unidos y Irán. de empezar a tener algunas conversaciones, al menos es lo que expresó el presidente de Estados Unidos. Pero dijo, lo desdijeron, después Sí, hay otra sí. fuente que lo volvió a decir que sí, dentro de Irán. O sea, esto es un lío bárbaro, pero aparte yo escuché, todos así lo estuvieron mirando, que además lo que teníamos era que por más que mañana el estrecho de Hormuz se abra otra vez sin problemas, hay bastante tiempo por delante para volver a que las instalaciones funcionen correctamente, ¿no? ¿Vos escuchaste lo mismo? Algo, te digo. Estuve siguiendo las noticias muy por arriba ese finde, pero sí, a ver, que el tipo este ya se dio por ganado, Y lo que pasa no es nos que sorprende. no nos sorprende, la realidad es que lo más grueso pasó, el tema es que cuánto tiempo más puede haber hostilidad en el estrecho para que pasen los barcos, y aparte de todos los daños de las instalaciones, es como cuando ocurrió con la guerra de Ucrania, ¿te acuerdas? La guerra de Ucrania, que en mi negocio o en mi área, el girasol se disparó, el trigo se disparó por el aire, después con el tiempo la espuma fue bajando, pero es más, siguen en guerra y la cosa más o menos se estabilizó. El asunto es que en el mientras tanto, el mercado, como yo digo siempre, no sé si el anterior ya lo vimos, el anterior webinar, ya estaba el coso, no, ¿El qué? la guerra, no había nada Me todavía, ¿no? parece que no, que yo Bien. recuerde. Pero En- bueno, lo único que para mí, me deja un poco pensando esto es que, bueno, ya no nos sorprende, ¿no? Ya habíamos tenido en la primera gestión de Donald Trump el típico meme este de que en vez de mirar los mercados o los gráficos tenés que andar mirando de mirar qué está X. tuiteando. Tiene que mirar X. Entonces, bueno, ya el 2026 arrancó con lo de Venezuela, ahora con esto, se estaba hablando algo, digamos, de De Cuba, no Cuba sé. también, sí. Entonces, eso nos da un poco la pauta de que deberíamos estar conscientes de que es bastante más probable que haya este tipo de volatilidad inducida por este loco, básicamente. Que no sabemos qué puede llegar a pasar, pero bueno. No, y el problema que hay con este tipo de mercado, no sé si vos estás de acuerdo, Mauro, el problema que con este tipo de mercado, yo ya lo dije en varios medios por ahí que me han preguntado, el tema que tenés es que el mercado pierde la racionalidad. O sea, en economía la decisión racional para asignación de recursos es la básica, ¿no es cierto?, para que funcione un mercado. Y cuando entra, una cosa es miedo y otra cosa es pánico. Cuando entra el pánico, no hay nada o sea, la racionalidad o lo que uno puede pensar dentro de la distribución normal, si querés, dentro de la campana de Gauss, se pierde todo, ¿no? Pasan cosas que cada uno lo interpreta de diferente manera, todo el mundo lo que trata de hacer es con pánico, justamente trata de cubrir su capital y tenemos lo que tenemos, ¿sí? En tanto en los mercados de capitales como en los mercados de granos, lo que tenemos es un caos total con las variables disparadas para todos lados, cuando no, quizás, inclusive, si no existiera este evento, las variables de oferta y demanda nos estarían diciendo otra cosa, pero existe. Los fletes marítimos dependen de esto, las inflaciones mundiales y los costos mundiales dependen de Sí. esto, así que no hay demasiado que hacer, por el estrecho pasa el 20% del petróleo mundial, la discusión se termina ahí. El tema es cómo hacemos para
tratar de transitar un evento de estas características de la manera más suave posible, al menos empresa adentro, ¿no? Coincido, o sea, en ese sentido, a los mercados en general, lo que siempre se dice, ¿no? A los mercados generalizando, pero bueno, a los inversores, a quienes están operando y demás, y siempre les resulta mucho mejor, le da más confianza, a la mayor previsibilidad posible. Sabemos que estamos en otro extremo, y bueno, vos fíjate todo lo que estamos transitando, o sea, cuestiones geopolíticas de posibles guerras o que sigan escalando. El tema de, bueno, una variable tan importante en una economía desarrollada como los Estados Unidos, que es la tasa de interés, en donde ahora también, viste, en la última reunión de la Fed no se tocó, pero también está dando vueltas esto, ¿no? De que Donald Trump no se lleva bien con el actual presidente del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, Jerome Powell, que ahora deja de sus funciones dentro de poco, que también ha sido cuestionado por el gobierno de Donald Trump, que él decía que no iba a dejar su puesto hasta que no termine de alguna manera ordenar todo esto que le habían hecho. Pero también que, digamos, ante esta situación, el presidente Trump queriendo que se baje la tasa, que, bueno, por el momento no la baja, claramente entra en juego, ¿por qué no la baja de alguna manera, si vamos al caso? La inflación, ¿qué se espera de acá en adelante con un petróleo? Petróleo, que es un insumo crítico en los precios por el tema de la logística que todos los bienes necesitan. O sea, ¿qué haces? Lo bajás y incentivás aún más para No que se creo que... escape. Yo, la verdad, no me parece razonable una baja de la tasa de Claro, interés. por Pero ahí no bueno, subirla, pero decir, bueno, che, no sé si está para bajarla ahora, más allá de esta cuestión política de Jerome Powell, que Donald Trump quería que la baje, este tipo que seguía por los fundamentos y demás. Bueno, no me acuerdo la persona esta que va a venir ahora, qué pasará, pero con esta nueva situación. no Yo tiene demasiado sentido en realidad. Al hasta menos que se económico aclare no un tiene. poco el panorama. Pero bueno, vos fíjate que en algunos estados de allá de Estados Unidos hay un malestar tremendo por el precio Por del, el del- precio del petróleo, del del petróleo. galón, que es, ¿cuánto está normalmente? 45 no subió, lo escuché así al pasar, ¿eh? En algunos estados creo que llegó a $4 el galón cuando la media es de 2, De ponele. 12 y 40 subió una cosa por el estilo. Una locura, muchos quejándose. Pero bueno, entonces, en conclusión, con una tasa que por lo menos no bajaría de los niveles que está hoy en día, mayor volatilidad, mayor, si se quiere, inflación, al menos de corto plazo, hasta que esto se estabilice, y también esta cuestión que nos había sacado este tema de la guerra, viste que hablando del mercado financiero, ¿no? De las acciones y Ujú. demás, el tema que se venía hablando antes de todo esto era, hay una cuestión, ¿no? Cuando vos tenés un poco más de tranquilidad y no cuestiones políticas y demás, hablas de la productividad, hablas del crecimiento de las empresas y demás. Y el tema que estaba preocupando, si se quiere, era la evaluación de las tecnológicas, sobre todo por el tema de si estaban caras o no, se viene una burbuja y la inteligencia artificial. Bueno, la pregunta es, si estamos ya en abril, casi pisando abril, ¿qué va a pasar si todo esto se tranquiliza un poco? Si vamos a volver a hablar sobre los fundamentos de la Del economía mercado, exactamente. o vamos a seguir con esta cuestión de la guerra que la verdad que incomoda un poco, ¿no? Sí, totalmente. Yo te digo por el lado de granos, y si querés, nos venimos un poco a lo que es mi área. Todo lo que se venía diciendo, todo lo que veníamos hablando, cambió radicalmente. ¿Sí? No habíamos hablado de la guerra, porque yo me acuerdo No, que yo, es más, tenía el mismo gráfico que ahora tenés ahí en la computadora, y sí. vos hiciste el ejemplo de es como un caballo en una terraza. Sí, Nadie nadie sabe. sabe cómo llegó ahí, y nos preguntábamos eso hace un mes atrás. Tenés razón. Bueno, y ahora, Y ahora, el tema es ahora, porque claro, están las variables completamente disparadas. ¿Qué pasó? Lo primero, ¿qué es lo que ocurrió? Lo primero que ocurre es, sube el petróleo por encima de los $100, ¿qué pasa? Todos los productos asociados al petróleo suben también, inclusive las acciones petroleras, ¿no? Acá claro, si vamos a ver que yo, Vista, Petrobras, no tanto las locales, pero afuera
un escape total, bueno, vista local, ¿no? Pero cotiza como en Estados Unidos. Eh, y lo mismo ocurre con los productos asociados al petróleo. ¿Qué quiere decir? Y mira, de la soja se saca aceite, del aceite se hace biodiesel. Del maíz se saca etanol, ni más ni menos que el 30% de la producción americana se utiliza para etanol. El maíz pues, le ocurre exactamente lo mismo, con algo de toma de ganancias ahora, pero tuvo su salto también. ¿Sí? Tuvo un salto importante. ¿Qué es lo que pasa de aquí en adelante? Por ejemplo, la soja lo que ocurrió fue que subió el aceite, subió, y en granos, específicamente en soja, existe lo que se llama el oil share. El oil share es una relación que existe de precio entre aceite y harina, ¿sí? Que por ahí cuando se desarbitra en algún momento se vuelve a arbitrar, ¿sí? Tiene un nivel normal que es aceite dividido harina. Claro, se había disparado el aceite, con la harina no tanto. Bueno, la semana tuvo con la particularidad, porque ajustó la harina. La harina ajusta porque el oil share se había, o sea, el aceite tenía en proporción mucha participación en el precio de la harina. Cuando eso ocurre, los especuladores empiezan a jugar al revés. Te empiezan a vender aceite y a comprar harina. ¿Sí? Claro. Por una cuestión lógica de todo esto. Harina es vamos a ponerle redondeo, un 18% y el resto es, el aceite es 18% de la molienda, la harina es el resto más algún residuo. Claro, es prácticamente un subproducto el aceite en el caso de la soja. Por lo tanto, si yo voy a producir mucho aceite porque tiene buen precio, porque lo voy a utilizar en biocombustibles, tenés la contraparte, tenés el lado B, que te dice, mira, te vas a estoquear en harina hasta acá arriba. Entonces no se puede separar demasiado uno de otro. ¿Me explicó? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Había quedado muy atrás la harina y tuvimos dos levantadas muy importantes. ¿Cómo repercute en Argentina? En Argentina repercute de una manera de que nosotros el precio FOB, que es por lo que se forma, lo que le pagan a los exportadores, es mercado de referencia, que es Chicago, más o menos una prima determinada. Lo que ocurrió es que el mercado de referencia se voló, se fue muy por encima, tuvo subas prácticamente de $15, con una prima local FOB que se mantuvo. Por lo tanto, el margen de exportación, el margen bruto, el gross, que le dicen el margen bruto de exportación, pasó de 14, que para plena cosecha es un margen mazo, ¿sí? Plena cosecha se busca más de 30 de margen bruto, pasó a 40 en mayo. ¿Sí? O sea, vos sacabas el teórico de mayo y te daba $40 de margen. ¿Eso qué llevó? Llevó a que los exportadores directos, ¿sí? Los exportadores, los que compran realmente para moler y no los que están especulando en el A3 o haciendo movimientos en A3, se vinieron a comprar. ¿Sí? Sobre todo dos o tres muy grandes, muy referentes en Argentina, se vienen a comprar, compraron más de 150.000 toneladas con un margen de $40. Es donde el día que tuvimos $330. ¿Sí? Por más que el poroto se mantuvo o tuvo una baja muy importante, ahora vamos a ver por qué, la harina subió y eso mejoró notablemente el margen local. ¿Qué se vendió? ¿Se vendió mucho? Sí, se vendió un montón, a $330, 328 aproximadamente, un gran movimiento de precios. Porque digo que el poroto había bajado. El poroto había bajado, ¿por qué? Porque, de nuevo, volvemos a foja cero, porque Trump en un momento salió a decir que China se tenía que comprometer a abrir o mantener abierto el estrecho de Hormuz. Y si no, ponía en duda la reunión que tienen ahora a fin de mes. ¿Qué pasó entonces? Las 8 millones de toneladas, o sea que había dicho, vamos a hacer un recuento. Primero he dicho que le iban a comprar 12, Sí, me ¿sí? acuerdo. Le iban a comprar 12, ¿ok? Fantástico. Después dijo que le iban a comprar 8 más. ¿Sí? China le iba a comprar 8 más, que entre paréntesis no está pasando, pero dijo que le iba a comprar 8 más. Claro, cuando lo pone en duda, el mercado se come una baja realmente muy importante, vuelve a niveles prácticamente de la lateralización anterior y ahí nos quedamos. Por el momento, ahí nos quedamos. Quedó ahí, tenés el de maíz, creo. Ahí tengo el de maíz, este es el de Quedó, soja. ¿cómo quedó después del spike en el pico anterior, digamos, ¿viste? Ahí, Sí, sí. quedó exactamente, o sea, técnicamente se está manejando mucho, o sea, el pico anterior está sirviendo de techo clarito, ¿sí? En términos técnicos de lo que puso. Ahora, fíjate que si nos vamos a harina, o no lo podemos mostrar por acá, pero harina tuvo dos levantadas muy importantes y después ya se volvió a acomodar también. Pero
en su momento fue la gran protagonista de las uvas. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué voy? Fíjense que en ningún momento, desde que acabamos de empezar a hablar, hablé de oferta ni de demanda, salvo recién lo que dije de China. ¿Por qué? Porque se está moviendo de otra manera. En términos de oferta y demanda, gente, nada ha cambiado, todo lo contrario. Todo lo contrario. Brasil está para hacer más de 180 millones de toneladas, China le está comprando bastante poco. Estados Unidos los viene comprando, pero viene comprando mucho sobre Brasil. Brasil con algún problema fitosanitario que está tratando de solucionar y absolutamente colapsado en sus puertos, ¿sí? Totalmente colapsado en sus puertos. Argentina que viene recuperando, estamos a la vuelta de la esquina de la nueva cosecha. ¿De cuánto va a ser? Y yo creo que el piso es 48. Hay muchos que están diciendo 50 o más, ¿sí? A mí me parece que es medio mucho, me puedo equivocar tranquilamente, pero de todas maneras sigue siendo bajista si vamos arriba de 50. Pero más allá de todo esto que estamos diciendo, cuando vemos el stock consumo a nivel mundial, es el mismo o mayor que el año Y pasado. eso lo venís diciendo desde antes, bueno, desde Sí, hace algunos es, es una, encuentros atrás. es una prueba cabal de cuánto tiempo el mercado se puede mantener afuera de la lógica. ¿Sí? Cuando hay una intervención externa que le desacopla las expectativas de las realidades. Sí. Pero bueno, el mercado en todo sentido, ya sea en tasa, en acciones, en bonos, en commodities y demás, es un mix de, digamos, el precio se comporta por fundamentos normalmente, pero también tiene un condimento de todas estas cuestiones, Totalmente claro. política, no sé, también irracionalidad, pánico, codicia, miedo, lo que sea. Y hoy, bueno, estamos en una situación en donde por ahí el reacomode de todo, vos fíjate que, bueno, tema lo que dijimos, ¿no? La guerra, tasa de interés, las monedas también, Las monedas, este, obviamente, sí, también las monedas. Todo lo que es externo, claro, a ver, el grano no es un compartimento estanco, claramente está inserto en un sistema económico mundial, por lo tanto tiene coletazos y cuando la cosa se desacomoda, esto ocurre. Es más, esto porque es la guerra, pero o sea, desacomodar expectativas, Trump lo viene haciendo ya hace meses y meses y el mercado no termina de darlo vuelta, porque la realidad, o sea, cuando vamos a oferta y demanda, estamos hablando de otra cosa. En algún momento eso va a caer. El problema que tenés ahora es el siguiente, es el que yo me estoy planteando. Es más, todavía no lo tengo, lo voy a tirar, no lo tengo totalmente claro porque me falta hablar con un colega que trabaja en Estados Unidos. Y claro, tenemos un problema de fertilización. ¿Por qué? Y porque en realidad o sea, la urea se hace con derivado del petróleo, con gas, ¿sí? Y ahí tenés una fábrica de urea infernal. Por lo tanto, los precios se dispararon por el aire para el resto de los orígenes, por una cuestión de escasez, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros todavía tenemos un poco de tiempo para esperar. Los americanos tienen que empezar ahora. ¿Sí? claro. A ver, termina el invierno y tienen que entrar porque si no les llegan las otras nevadas con el producto aún en el campo. Y tienen la urea volada en precios. Mi pregunta, que yo lo dejo planteado por ahí para después, si querés, para el mes que viene, es decir, ok, tenés el precio de la soja realmente muy alto, mucho más alto de lo que debería estar. ¿No es cierto? Estamos hablando de que en este momento estamos hablando de 1.160 puntos. Hacemos el número, yo lo manejo en centavos por Urgell y siempre me Por dicen acá, 0,3, claro, 36. estamos hablando de perdón, vamos a hacerlo así, 1.161. ¿Estoy ok? Sí, por 0. ¿No? $426. ¿Ah? Está a $426. Ok, fantástico, $426. Bien. Eh, si yo no tengo nitrógeno caro para sembrar maíz, ¿sí? En términos de rentabilidad, es muy posible que la señal que me esté dando el mercado es para que se siembre más soja sobre el final, que nos informen, en duda en los próximos meses nos informen que se va a terminar sembrando más soja que maíz, porque hay una señal de precios al menos, que no es racional, que no es lógica con la oferta y demanda,
y encima con el encarecimiento de un insumo crítico, y yo le pongo un signito de pregunta, decir, che, ¿y si baja más el área de maíz y sube la de soja en una soja que está de por sí sobreofertada en términos reales? ¿Qué pasa para adelante? En realidad es un interrogante que a mí personalmente me preocupa ya no por el corto plazo, porque, ¿y por qué te digo que no con el corto plazo? Porque el precio de trigo te puede gustar más o no, pero tuvieron una gran cosecha, estamos hablando de 185, 190 dólares, es rentable, fuera. Maíz, ¿cómo viene? Y el maíz viene muy bien en cantidades también. Y hay precios arriba de 180 dólares, con rindes de maíces de primera, arriba en 9.000 kilos por hectárea. El maíz de segunda va a rendir muchísimo, vamos a estar por encima de 60 millones de toneladas tranquilamente. Las cantidades a este precio, ¿da el número? Sí, da el número. O sea, es rentable. La soja no te voy a decir que es para volverse loco, pero estos valores, ya por encima de 300 dólares, es un valor que va bien, ¿sí? Es un valor que va bien, por más que hay que tener cuidado ahí en el descalce porque se paga con soja los alquileres, ¿no? Pero va bien. Mi preocupación es para adelante, en realidad. ¿Cómo se sigue manejando el mercado cuando ya no estén más las distorsiones? Porque en algún momento se va a calmar. ¿Sí? Esperemos. Esperemos que en algún, esperemos que en algún momento, en el cortísimo plazo, entonces yo lo que, como para terminar y después dar lugar, no sé cómo estamos de tiempo, dar lugar a lo que es mercado de capitales y charlamos un rato, porque aparte tengo un par de dudas para preguntarte. Yo lo que digo es lo siguiente, no hay que tratar en este momento de ninguna manera de jugar a adivinar precios. No hay que tratar de ninguna manera de jugar a la especulación de decir, ¿y si sigue la guerra, si no sigue la guerra, si sacan retenciones, si no sacan retenciones? El futuro déjenlo de lado, hay que operar el presente. ¿Cómo se opera el presente en granos específicamente, que hablábamos de sacarnos riesgo de encima? Jugando en las coberturas a poner pisos. Jugando a poner pisos. ¿Cómo ponemos pisos? ¿Vendemos y compramos coles o compramos puts? ¿Sí? Es la manera de poner pisos en estos valores altos y que si después el mercado va para arriba por el motivo que fuere, no importa por qué, ¿sí? Nosotros nos quedamos enganchados. Ahora, si nos toca que en el medio baja el precio, ¿sí? Tener un mínimo de precio ya tomado para cubrir ese riesgo, porque el riesgo está latente y existe, ¿sí? No se lo puede negar de ninguna manera. Bien, y después cada uno tendrá distintas proporciones de, o sea, no ser ni un all-in, ni vender todo, ni tampoco quedarse especulando y esperando, como vos decís. Ir jugando con, bueno, qué porcentaje de la producción vas tomando estos precios con piso, ponele. Totalmente, sí, vas tomando con piso. Lo que pasa es que para adelante creo que se va a volver a reconfigurar, hablamos de reconfiguración de mercado, yo creo que vamos a tener una reconfiguración de mercado de granos. Bueno, por esto que decís, ¿no? Esto que planteás es algo bastante, digamos, falta todavía, pero que daría la pauta de que si el precio de la urea está en estos niveles y la producción se tiende más a incrementar el área en soja, también tendríamos una reconfiguración y si, digamos, de mayor oferta en el precio de este commodity, por lo tanto, Sí, algo a considerar. exactamente. ¿Y qué pasa acá en Argentina? ¿Se llega a mejorar o no se llega a mejorar? Porque yo lo que te dije que tiene buena rentabilidad es lo disponible. Si vos agarrás y te pones a mirar para adelante con una urea de 750, 800 dólares, los precios que tenés ahora de trigo, no va. O Claro. sea, te tiene que volver a rendir muchísimo como el año pasado para que la cosa esté. Entonces, ¿tenemos tiempo todavía para el trigo? Sí, falta todavía, pero el tema es que hay que pedirla a la urea, o sea, hay que comprarla, hay que traerla, tiene que estar en stock y eso tarda tiempo, 45, 60 días. Cuando hiciste 45, 60 días, estás arriba del trigo, ya para arrancar. Entonces, los americanos están complicados, pero nosotros no estamos en un jardín de infantes, Claro, ¿no? está bueno. Claro, o sea, no estamos en un jardín de infantes. Hacia adelante es preocupante. Hacia adelante es preocupante. Bien, no, movido el tema, y la verdad No que, solo urea, fosforados también. Claramente sí, porque tienen relación entre ellos. ¿Sí? Los fosforados están subiendo también. Sí, muy bien, claramente. Todo lo que es
No sé quién es el que escribió. Joaquín, Joaquín. no nombré específicamente a fosforados porque como la urea es en las gramíneas es la reina, es como que me enfoqué en eso, pero sí, es verdad, fosforados tienen el mismo, están teniendo el mismo comportamiento. Bien, o sea que el panorama, como si, a ver, viste que muchas veces cuando escucho también charlas de mercado y demás, bueno, hay mucha incertidumbre, más siempre hay incertidumbre, nadie sabe qué es lo que va a suceder, pero bueno, ahora, como comentábamos al comienzo, si ante digamos, liderando el país más importante económicamente del planeta, tenemos una persona errática en su comportamiento, es impredecible y demás, bueno, eso da la pauta de que no sabemos cómo va a continuar este año que ya arrancó bastante movido. Sí. Después, bueno, como vos decís, no sé qué tan cara, a ver, el precio es bueno, pero no sé qué tan caras estarán las opciones en cuanto a su volatilidad implícita después de todo este recorrido. Sí, De todas formas, si la volatilidad implícita es superior, o sea, lo que determina de alguna manera el precio de la prima, si es caro o barato, pero sí. acá no estás haciendo ese juicio de valor, No estoy sino, haciendo ese juicio de valor, no, de ninguna manera. Es más, el trigo, ojo, porque hay un tema particular con el trigo, que me diste el pie perfecto. El trigo sobre diciembre, si uno hace los números, está operando sin retenciones. O sea, vos mirás el FOB, ¿sí? Agarrá, mirás cómo está el FOB, le haces toda la detracción de gastos, ¿entendés? Y opera sin retenciones. O sea, hoy el teórico da mucho más abajo de lo que se está pagando. Hoy lo que se está pagando sobre diciembre podemos decir que es el equivalente a un precio sin retenciones. E igual no cierra. ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Por qué? Porque, a ver, si no pasa nada y se abre el estrecho de Hormuz y vuelve a niveles más normales y que es la urea, el precio te quedó carísimo ya 218, 220. ¿Sí? Ahora, si la urea vuelve a la normalidad, ¿se mantiene 218, 220 o no se mantiene? Por ahí baja también. ¿Sí? Entonces, hay buenas opciones para hacer, porque hay puts con lanzamiento de calls altos a claro, precios razonables, ¿sí? A precios más que razonables para tomar, donde me pone un piso y me pone un techo al cual vendería de todas maneras y me deja un poco más tranquilo en lo que puedo operar. Porque, a ver, la pregunta de todo el mundo, ¿cuál es? Che, 220 un preciazo. Claro, tenemos, hace 4 meses atrás, en plena cosecha, el trigo valió $160. Son 60, estamos $60 arriba. Todo el mundo dice, Fer, mira, es muy bueno el precio. Sí, con respecto al histórico es buenísimo, es muy bueno. Con respecto al año pasado es muy bueno. Con respecto a mis costos, no lo es. O con respecto, si querés, a mis costos con mi rinde esperado, en todo caso. Y es un precio que no va, no te termina de cerrar a un rinde histórico, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor por ahí sería al menos tratar de hacer coberturas, ¿sí? Hacer coberturas más flexibles en lugar de vender fijo. bien, ¿Mm? coincido, me parece bien. Así que bueno, hay cosas para hacer. Hay cosas para hacer, siempre hay cosas para sobre. En realidad, en estas situaciones, de esto podríamos hablar también, podemos hablarlo de soja, poner put sobre segundo semestre. O sea, hay muchísimas cosas más para hablar. O sea, tenemos un pase mayo-noviembre que me está dando un 12% anual en dólares, cuando por ahí un descuento de forward en algunas plataformas está cerca del 6, ¿sí? Entonces tengo que ver cuánto tengo de almacenaje, porque podría estar tranquilamente fondeándome y vendiendo diferido, ¿sí? Ganándome una diferencia de tasa. Hay muchas cosas para hacer y para observar. Lo que para mí cambia la estructura va a ser de a poquito, pero va a cambiar de nuevo la estructura de comercialización, es las tasas en dólares, y nos pasamos a capitales, las tasas en dólares que están mucho más accesibles de lo que estaban hace apenas 60 días atrás. Bien. Y bueno, el encuentro pasado, que fue fines de febrero, creo que fue el 25 también de febrero, estábamos nada, no habíamos ido a la Expo Agro, ahora fuimos y nos llevamos un panorama, por lo menos creo que coincidimos en que fue favorable el Sí, hablar con todos los clientes, digamos, colegas, prospects, demás empresas. Yo creo que la gran mayoría, casi todos los con los que hablé me pintaron un buen panorama. O sea que
venían bien con las ventas y demás, Sí, y muchos productores que han ido sobre todo creo que la vedette, si se quiere, de la Expo fue las tasas o los créditos del Banco Nación, la posibilidad de financiarse de manera conveniente, y muchas empresas también nos comentaban, che, mira, venimos bien con las ventas, e incluso si estos créditos que están dando los bancos no terminan, porque viste que en otros años ha pasado que por ahí había pocos cupos y demás. Si esto se da, nos impulsa también. Entonces, ese fue un poco el panorama. es que claro, lo de Nación fue una bomba en términos de tasa, pero el resto de los bancos no estaban mal. Lo de Nación fue una cosa realmente muy baja, Mm, pero cuando mirás a los otros bancos inclusive, estaban con tasas muy competitivas. sí. Estaban con tasas competitivas y también tuve la misma sensación de que todavía no vi nada de balance de cómo fue el escuadro, pero yo creo que se deben haber hecho muchísimos negocios porque la gente estaba interesada, las tasas eran buenas, el fondo era bueno y hay hambre por productividad y por capital de trabajo inclusive. Repasando un poco, viste que, digamos, hablando de todo, de finanzas y de economía y demás, a grandes rasgos lo que está pasando en Argentina, venimos del año pasado de elecciones de medio término, que eso fue un punto de inflexión importante, muchísima dolarización de la gente en general por cobertura y demás, y lo que Te hago una fue... pregunta después de eso, haceme acordar. No, bueno, a ver, eso se desenlazó de forma favorable, y lo que también se esperaba y lo que está aconteciendo hoy en día es mucha dolarización, por lo tanto se esperaba que haya más oferta, si se quiere, y una demanda más calma, por distintos motivos, estacionalidad, y también la gente que, en general, la economía, vos viste que esto lo hablamos la vez pasada, el EMAE, que es la Sí, aproximación sí, sí. más cercana que tenemos como para ver cómo le está yendo a la economía en general, estaba bastante dispara, o sea, sectores que le iban bien y algunos que no tanto. Sí, Y reconfiguración. al que le estaba yendo bien dentro de ese EMA era el agro, por lo tanto eso también se vio en la Expo. Y otra cosa que está sucediendo es esto, digamos, esta desconexión, si se quiere, entre la macro y la micro en esos sectores que no le está yendo bien. La macro, como ya sabemos, digamos, el pensamiento del presidente y su equipo es ordenar, tratar de bajar la inflación, mantener estable el tipo de cambio, las tasas y demás, de modo tal de que eso reactive. Lo escuchaba el presidente en alguna charla ahora en estos días que pasaron, es como diciendo, che, si ahora esto de los neumáticos, volviendo al punto de esto tan controvertido de la empresa esta que quebró, Sí. de decir, che, si esto a cualquier persona antes le salía, no sé, por decir $400, y ahora te sale 100, vas a tener 300 más para un producto más barato, mayor ingreso disponible para consumir otros bienes y servicios, y eso reactivaría. Hazlitt en su máxima expresión. Claro, ese sería el pensamiento. Por ahí lo que yo también veo, escucho y demás, es que eso quizás podría llegar a tomar más tiempo, pero como que no está arrancando la cosa. Y te concluyo, Sí, lo que sí hay es un stock de dólares enorme. creciendo, ya sea en los depósitos, en los bancos, también en la sociedad de gerentes de fondos comunes de inversión, que ha crecido bastante la administración de fondos en dólares, y eso de alguna manera, según mi razonamiento, está bastante atado a esto que veníamos hablando. Si hay dólares, probablemente esos bancos que no solamente el Nación, sino el resto que han salido con condiciones muy favorables, es porque le quieren prestar a un sector que están dando bien, cuyas proyecciones también son buenas hacia el futuro, y a la vez también hay dólares como para prestar. Por lo Tan, tanto, es una oportunidad. tan dólar link, sus ingresos están dólar link a ese sector, Obviamente, obviamente, a por lo un tanto, sector que está calzado. exactamente. Ahora, vos sabés que el otro día estaba pensando, ¿vos viste a cuánto está? Porque, a ver, antes de las elecciones tuvimos al 42% del M2 de Sí, dolarización. Hoy, ¿cómo estamos? no ¿Te te sabría acordás? decir, Vos no. sabés que porque no lo vi en ningún lado publicado, lo Yo dejamos tampoco, yo pendiente, no tampoco. más Se publicado. habló bastante de eso, pero después no lo vi más y yo no lo mido. Pero no debe haber bajado demasiado. No, no O creo. sea, no debe haber bajado demasiado. Porque yo, con respecto a esto, por ahí en charlas así con colegas, lo que sea, mira, todo lo que funciona en cualquier otro lugar a una cierta velocidad, Argentina, yo estoy seguro que funciona a otra velocidad.
por una cuestión cultural histórica. Eso no se cambia de un día para el otro. Nosotros, a ver, por lo menos, o sea, todas las dolarizaciones están en los bancos y no están en los colchones, que eso ya es un montón, ¿sí? El argentino, o sea, le tiene que hacer una cesárea para que venda un dólar. Esa es la realidad. No tiene la misma velocidad de ida y vuelta. Una vez que compró un dólar, te lo compró. Sí. Chau. Y es muy difícil dar vuelta a eso. Y vos sabés que tengo una duda, a ver qué opinas vos sobre esto. Tasas en pesos, feas con respecto a la Sí, inflación. siguen, sí, sí, tal cual. Feas con respecto a la inflación. Bien, por lo tanto, tenemos tasa, podemos decir, negativa contra la inflación, al menos con el estimado de inflación hacia adelante. ¿No puede llevar eso a una dolarización incremental? Es el tema que se está hablando ahora, o sea que todos los que están haciendo carry o, digamos, la expectativa que hay del tipo de cambio de acá a la mitad de año o el segundo semestre en un dólar que, bueno, se ha mantenido calmo y que también sorprende por el momento de estacionalidad en el cual normalmente el Banco Central no solía acumular dólares O o sea, hace comprar dinero que dólares. está comprando. Exacto. Por lo tanto, bueno, yo creo que en general, digamos, por un lado el mercado, por otro las consultoras ven que puede llegar a haber un reacomodamiento del tipo de cambio, pero no en gran magnitud como fue el año pasado. No habría tanto Porque ya estamos fundamento recontra dolarizados. O sea, tal cual. cuánto más, o sea, es como que la curva marginal se te empieza a aplanar un poco, no hay mucho espacio para una volada. Porque Tal ya, cual. o sea, casi que nos dolarizamos, nos vamos a quedar 50 y 50. Sí. Pero después, bueno, o sea, para quien tenga sus ingresos atados al tipo de cambio, a estos niveles de tasa que se pueden conseguir en bancos, demás, es más conveniente hacerlo en esta moneda que en pesos, por lo menos hasta el momento. Bien. Y creo que algo que está pendiente de solución, pero que de alguna manera se quiere, está yendo en el camino de encauzarse, es esto de la volatilidad de las tasas en pesos. Ujú. Bueno, después de que sacaron el piso y el techo, eso tuvo algún periodo de bastante volatilidad y también al ritmo de las licitaciones del Tesoro cada 2 semanas, de que si sacaban pesos, sobraban y demás, bueno, eso también fue moviéndose en ese sentido. Lo que sería interesante es que la tasa, a ver, lo hablamos la vez pasada, ¿de qué depende la tasa nominal en términos generales? De la inflación. Este gobierno pienso que continúa pensando de que mantener un tipo de cambio, a todos los gobiernos, ¿no? Mantener el tipo de cambio estable en esta economía tan dolarizada es importante y una tasa de interés que no sea negativa en términos reales como hemos tenido con el kirchnerismo, sino que sea positiva, levemente positiva, o sea, levemente por encima de la inflación. Por lo tanto, la pregunta, creo yo, qué niveles de tasa podemos llegar a tener, va a depender mucho de la inflación, que ya conocemos cómo se ha desempeñado. Ahora puedo hacer un comentario respecto al futuro. Y Y con este bueno, petróleo no va a ser muy difícil meterle un martillazo para que baje de donde está y ahora. totalmente. Y después, bueno, a ver, el gobierno creo que sigue siendo un tema súper importante para ellos. Y bueno, tener un éxito en ese sentido es algo pendiente porque mensualmente, desde hace varios meses atrás, ha ido subiendo. Pero el mercado, veía un informe la semana pasada que por un lado tenés las consultoras, el REM, ¿no? Ujú. Que es un poco el relevamiento de las consultoras más importantes, y después tenés las de mercado. ¿Cuáles son las de mercado? Las que se calculan en forma implícita entre los bonos ajustados por inflación y los bonos en pesos. Y esas tasas, en términos mensuales, están, lo digo de memoria, no tenemos acá para presentar, pero están en 1,7% mensual hasta octubre Ujú. y era 1,3 de octubre, de noviembre en adelante, ya hasta el 2027. Más que Eh, muy importante. entonces, Estaba. ¿el mercado espera que bajen? Sí, pero
por lo menos no espera que sea de forma tan contundente como creo que la última vez que Caputo habló sobre el tema había dicho algo así como cero en Lo agosto, que pasa es que en este que contexto, arranque con cero. en este contexto es muy difícil que, o sea, Claro. nosotros tenemos un contexto inflacionario, aparte tenemos inflación, o sea, como inercial, con una suba del petróleo o una suba de los combustibles, es una cosa medio utópica creer que vamos a ir en este contexto, ir mucho más abajo, me parece que va a ser muy complicado. Yo firmo, si realmente se da ese descenso, o sea, cortamos con esta racha de aumentos de 2,9 o cercanos al 3%, incluso arriba de 2, que sigue siendo alto, y empezamos ahora, en el mes de marzo, bueno, marzo no creo, ¿no? También es un mes en el cual la inflación suele ser más alta, pero poner abril, mayo o mitad de año ya debajo del 2% Ya y sería muy bueno. terminando el año, como lo dice estas expectativas implícitas en el mercado, con un número 1, algo, pero más cercano a 1 que a 1,5 o que 2, ya En este está. contexto firmamos. Entonces, después el año que viene se verá, y aparte también es un año particular, nuevamente Uf, el año que viene va con a estar bravo. elección y Sí, demás. va a ser bravo. Pero bueno, eso sería fundamental un poco que haya buenas noticias al respecto en ese sentido, que las tasas de interés bajen un poco, algo que estaba sucediendo y que es algo realmente un hecho, es el nivel de morosidad, creo que lo habíamos hablado la vez Sí. pasada, no solamente a nivel bancario, sino en todas las plataformas de crédito, digamos, anexos a los bancos. Y también un poco, vos fíjate que eso lo ves cuando nosotros que estamos en tema, o sea, que nos movemos en este mundillo financiero, de mercados, o sea, Sí, sí. bueno, por ahí es muy interesante también cuando hablas, dialogás, escuchás con gente, empresarios, o el común de la gente que ni siquiera no sé, un empleado promedio de una empresa pública, privada, etcétera, digo, ¿qué hace con su economía? ¿Se sigue comprando dólares? ¿Qué expectativa tiene? ¿Cómo ve el gobierno? Etcétera. Y eso te da un poco la pauta. Y la realidad es esto, es decir, bueno, a pesar de las expectativas de un tipo de cambio que quizás esté relativamente estable y demás, la gente en general y bueno, el que no es muy sofisticado en términos financieros, que no conoce qué es una letra, que no conoce un fondo común de inversión, ni hablar a acciones y demás, y te va a seguir comprando Sí, dólares. comprador. Por ahí en menor medida. Ese número mensual que hemos visto a fin del año pasado, quizás, a ver, yo no lo tengo tan en mente, pero 1.000 millones de dólares al mes Sí, o un poquito menos, de alguna manera se mantiene constante. sí. Y aparte, eso es atesoramiento. Y Asesoramiento, después sí. tenés turismo, que la típica, ¿no? O sea, cuando comparás, bueno, Brasil o el Caribe o lo que sea, respecto a los precios locales también, y sigue siendo conveniente, eso te da la pauta de decir, che, la pregunta de si el dólar está atrasado o no, pero lo que sí es que el tipo de cambio, Milei yo creo que es más de que siga bajando todo lo que tenga que bajar, y el equipo económico como que quería ponerle un freno porque ahora se está bandeando para el otro lado, o sea, Se está bandeando, o sea, fíjate que, ¿cuál fue el mínimo? ¿90? ¿1390? Por puede ahí. ser. Estuvo por ahí abajo, creo que por ahí ese podría ser el mínimo, al menos el mínimo que tocó. Vamos a ver adelante, porque en realidad tenemos una cosecha grande por delante y entran todos los cheques. Hay bastante liquidación de maíz, de soja hay poquito, muy poquito. Le falta bastante por entrar, digamos. El primer semestre hasta junio vamos a tener entrada de dólares medianamente fluido. Y otro ¿Sí? tema, dólares comerciales de la exportación, bueno, deuda, eso es un tema pendiente, porque ¿qué oferta y demanda de dólares, no? Nuevamente, digamos, exportaciones, después puedes tener deuda, después también tenés las colocaciones de deuda, lo podemos dividir entre público y privado. Ujú. Las exportaciones también está un poco atado a esto del tipo de cambio, si se quiere. En cuanto a deuda, el gobierno, creo que, viste que hubo un tema, un funcionario que renunció, había, digamos, estaba como esta idea de salir a mercados, pero se ve que a Milei no le cerró la tasa Y no y lo todo el hizo. trabajo que había hecho, no me acuerdo el nombre del funcionario, me dijo que después terminó renunciando porque dijeron, che, mirá,
hagamos este bono, esta licitación de dólares interna, ¿no es cierto? Y no salgamos a mercado porque no queremos convalidar estos niveles de tasa. Pero Es medianamente razonable también. no, está bien, pero yo creo que por ahí los inversores a nivel internacional me parece que ponderan mucho, le dan bastante importancia a esto de que Argentina vuelva a los mercados. O sea, lo ponderan, es más, te diría, casi que lo ponderan más que si podés pagar o no podés pagar, porque si ahora en julio vamos, pagan todo, le sigue interesando que Argentina vuelva. Ahora, volver con 10 puntos de tasa, O cerca de eso, claro, tal cual. no tiene 9 10 puntos de tasa, si podés pagar mucho menos en el mercado interno, me parece razonable decir, mira, flaco, no, esa tasa no me interesa. Es más, me parece, más que, aparte de razonable, me parece responsable. No, no, seguro. Ahora, ¿de qué depende de que esa tasa baje? Y ahí viene la cuestión. El Banco Central viene comprando a razón promedio de $50 millones de dólares por día, Sí. pero las reservas no han incrementado en ese ritmo por pagos que ha Por tenido que pasos que hay que hacer. hacer, claro. Eh, Encima este año, corregime, pero o sea, tenemos un nivel de pagos Sí, realmente muy alto. importante. Entonces, creo que eso es determinante, que incremente la oferta de dólares para que el Banco Central compre, no solamente para hacer frente a sus pagos, sino que las reservas aumenten, y eso me parece que es un poco lo que el mercado está mirando para que el riesgo país baje. O sea, y ahí viene el huevo y la gallina, ¿no? Entonces, ¿qué se dará primero como para... Tiene que comprar más dólares, tiene que haber más oferta para que Nuestro aumente pasado, reserva, para que... nuestro pasado nos condena, ¿no? Porque No, tenemos bueno, un ratio de deuda PBI que es así sí. chiquitito, pero como siempre fuimos unos incumplidores seriales, o sea, todo lo que es fundamental o los índices de solvencia, lo que como vos quieras como país, son casi irrelevantes a la hora de Sí. terminar de dos países. Y otra cosa que nos llama la atención desde hace semanas, o no sé si decir un mes, no tenemos, hubo como un aluvión después de las elecciones de medio término de noviembre del año pasado, Ujú. de emisiones corporativas Sí, de primer nivel, de gran cuantía, de 800 millones de dólares, 700, la provincia de Santa Fe, algunas otras provincias, sí. empresas triple A, y eso generó también una liquidación. Recordemos que por como están las normativas hoy en día, la venta de esos dólares, las empresas no tienen obligación a hacerla sino hasta el primer vencimiento de interés, ¿no? Y como eran a varios años adelante, y con normalmente el esquema tipo más utilizado a nivel internacional de emisión de deuda es Bullet. el bullet, que es amortización todo al final con pagos semestrales de intereses. Así es. Entonces, después de todas esas colocaciones, se decía, bueno, estos dólares van a empezar a liquidarse, quizás lo van a estirar para venderlos. Bueno, transcurridos esos 6 meses, ese primer servicio de interés. El agro ha venido liquidando algo, más la suma de algunas empresas que han liquidado estos dólares de exportación y demás, es la oferta que ha tenido el Banco Central como para ir comprando. Pero eso se cortó repentinamente y nos llama la atención de decir, che, últimamente No hay emisiones. no hay emisiones. Por lo tanto, para nosotros es algo interesante. Nuevamente, el inversor conservador, que compra dólares y los tiene ahí y pretende tener un rendimiento de esos dólares, el producto de obligaciones negociables que le genera una tasa de Es interés mejor. está bueno, y más si son de empresas triple A. Bueno, pero me animo a decir 2 semanas que no tenemos absolutamente nada. Que nadie está emitiendo. Así que, bueno, veremos si surge algo en los días que corren. Estas semanas son cortas, esta, la que ¿Dónde te irías viene. ahora? ¿Eh? Ahora. O sea, ¿cómo manejarías hoy la A tesorería? ver, nuevamente, el mercado de Corto, mediano y tasa, largo, sí. tenés el mercado secundario, llegado al caso, ¿no? El mercado primario de emisiones, obviamente que nutre con más productos, pero aún así tenemos el mercado secundario, que tiene un volumen en algunos determinados títulos de empresas, como para poder comprar algunas ONs con tasas también acordes a sus niveles de riesgo. Y eso sigue. Después tenés los money market que han incrementado a 12 mil millones de dólares de activos bajo custodia, que rinden poco, pero también es un producto que tiene nada. Para todo el mundo, para Doña Rosa. Exacto, y por lo menos te da algo de interés comparado con un plazo fijo en el banco, que lo tenés que dejar un mes,
que te da una tasa más baja, por acá tenés una tasa igual o un poquito por arriba y tenés la liquidez del rescate. Y aparte de diversificación, invierten en cuentas remuneradas, plazos fijos, cauciones colocadoras, llega al caso. La caución en dólares está bajísima. ¿Cuánto está la caución en dólares Y ahora? a menos de 1%, 0,5. Lo que pasa es que no tiene profundidad, no va mucho más allá de un día o 7 como mucho, en dólares, ¿no? Sí, no, no, lo estoy pensando para quien tenga que tomar para quien esté dolarizado y tiene que tomar de corto plazo, para los que son agro, por ejemplo, No, es un amor. está perfecto, pero lo que sí hay que ir roleándolo. Y bueno, cuando vos ves un gráfico de una tasa continua, o sea, de esta caución a un día, cómo ha ido evolucionando, nunca tuvo, si bien ha tenido sobresaltos llegado al 8, ponele TNA o un poquito cercano al 10, pero no se mantuvo mucho tiempo en esos niveles. Por lo tanto, el riesgo de rollover, el riesgo de refinanciar eso todos los días o cada Ujú. 7, en el caso de los de 7 días, tampoco es tanto. Lo que sí es más engorroso. Si vos querés financiarte a un año, bueno, tenés Bueno, que... eso ya es otra historia, pero para lo que es tesorería, de verdad, decir, bueno, a ver, tengo un hueco de cortísimo plazo, toda la vida tomar en dólares es Sí, muy sí, totalmente, eso se puede hacer y nosotros lo venimos operando bastante porque es bastante conveniente hoy en día. Así que, bien. bueno, es un poco el panorama en general. No sé si nos quedó algo. Hay una pregunta, sí. Para llegar a la tasa en pesos positiva. Ahí me preguntó Pablo. A ver, un poco la pregunta es qué se necesita acomodar para llegar a tasas en pesos que sean positivas en términos reales. Supongamos, según dice Pablo, inflación Infla más a 5. 5 puntos. Y yo creo que, a ver, para que eso ocurra, tiene que haber un equilibrio entre los pesos que andan dando vuelta y los que demanda la economía. Y claramente, me parece, como lo dije, el factor determinante es la inflación, ¿no es cierto? Después, la tasa real también va a ir un poco de la mano a esto que vamos palpitando todas las semanas, que es cuántos pesos también está demandando la economía como para reactivarse y si se viene reactivando o no. Pero para que eso ocurra, por lo menos tendríamos que tener un tiempo más de tranquilidad que a lo que venimos teniendo hoy en día. Sí, obviamente, obviamente. Que no estamos en un contexto de tranquilidad no solo local, sino que internacional Y no nos da mucha tregua tampoco, ¿no? tal cual. Y después, bueno, a ver, por lo menos buenas noticias en cuanto a la micro, empleo, cómo le va a los distintos sectores. Esto, vos fíjate que un tema de este fin de semana fue esto de lo Luminagro, ¿no? O sea, Ah, viste, mirá. siempre hay algo dando vuelta. Sí. Bueno, la empresa esta despidió creo que a 170 personas. Después hizo una declaración no muy, no sé si la viste No vos. la vi. Medio como que, o sea, habían comunicado la empresa, yo creo que fue la parte de marketing, ¿no? Quizás no sé si estará de acuerdo con los dueños de la empresa, o fue una cuestión de descomunicación en ese sentido, pero como que, bueno, ¿qué quieren? ¿Termos más caros? O como estas personas que despidieron, va a decir, hace que después de ustedes tengan termos más baratos, ponele. Pero bueno, no lo veo muy. Hay gente que se quedó sin trabajo y seguramente no lo tome bien No, a no, no, esto. no, esto no es. A ver, hay cosas que no se. No, lo que no se puede hacer es banalizar la pérdida de trabajo de la gente, pero no de ninguna manera uno Porque puede van a empezar a hacerlo. importar. O sea, no les llamaban los Claramente, números como para. exactamente, que yo, o sea, tomarse a la ligera que la gente se quede sin laburo me parece un error garrafal de cualquier punto de vista. Pero por más que sea eso, uno no puede perder la visión científica de cómo funciona. Es una transformación estructural de una economía con 80 años de intervención estatal en el medio, o sea, si pensamos que no va a haber este tipo de problemas, estamos viviendo en Narnia, ¿no? Lo que a mí me parece, ¿por qué? Porque una transformación estructural de este tipo seguramente va a llevar
a que quien no pueda transformarse termine cerrando o transformándose, como hizo un milagro. Mira, agarró, hizo más importación, una parte sí, una parte no. Lo que no se puede hacer de ninguna manera y que se hace demasiado para mi gusto es tomárselo como, viste, hay gente que se queda sin laburo, tiene la familia. Es una cosa que no está bien desde ningún punto de vista. No, seguro. Así que bueno, muchas gracias a todos los que fueron haciendo preguntas y participando. Yo creo que ya más o menos para respetar el tiempo, cumplimos con una hora. No sé si hay algo que quedó pendiente que quieran consultar, que se nos haya pasado, pero un poco repasamos, ¿no? Sí. Los principales commodities, hablamos sobre tasas, dólar, En este, tasas dólares hablamos sobre, también en pesos, en dólar, commodities prácticamente todo, hablamos sobre fertilizantes, petróleo, vimos algo de acciones que están ahí, que suben, que van dependiendo, o sea, las petroleras, si tenés que equilibrar el portfolio con petrolera, va, sí. camina más o menos, si no tenés petrolera, no mires la comitente. Totalmente. Pero bueno, en términos generales, después, bueno, en títulos de renta fija, va un poco de la mano con esto que veníamos comentando, ¿no? En la medida en que el ritmo de acumulación de reservas empiece a levantar un poco, eso es positivo para los bonos. Por lo tanto, creemos que si eso se da, es auspicioso como para quien quiera invertir en ese sentido. Y si no, para aquellos más conservadores, como comentábamos, las obligaciones negociables es un producto interesante. Renta variable, interesante también para quien quiera en la cartera asumir un poco Más de más riesgo. de riesgo en pos de mejor retorno. Lo mismo. Nos gusta hoy más que nada para adelante el sector energético de petróleo y gas. Y bastante selectivos, ¿no? Algunas otras empresas también, pero acorde a la volatilidad que está teniendo todo el mercado en general, como Mercado Libre, por dar un ejemplo. Está tirada, la de Mercado Sí, Libre, sobrecastigada por todos lados. bueno, ahí viene la cuestión, ¿no? Puede llegar a ser una oportunidad para quien tenga esa tolerancia A a que quedarse pueda ahí seguir abajo. bajando o a que haya volatilidad, pero los números, la verdad que son muy buenos en relación también a la cotización que está teniendo. Exactamente. Y Joaquín, ¿los bancos cómo los ves en renta variable? Ahí Darío, no sé si, para, si es pertinente A preguntar. ver. Ahora, no sé si Darío, ahí te quedó inconclusa la pregunta y Joaquín preguntaba sobre los bancos. ¿No? Mientras voy contestando, damos lugar a Darío. No sé si hace un comentario sobre otra pregunta o le quedó ahí que va a tirar otro renglón. Sí. En cuanto a los bancos, Joaquín, a ver, convengamos de que es un sector que tiene mayor volumen en cuanto a renta variable local, siempre lo ha tenido, y es el que más reacciona ante una mejora en la economía por las transacciones y demás. Lo cierto es que los números que han venido últimamente en el último balance de algunos bancos no han gustado mucho, los ROE y los márgenes y demás. Y este tema de la morosidad y más bien, a pesar de que las tasas de interés pueden llegar a ser interesantes, o la volatilidad en el negocio puntualmente en ese aspecto del banco, el hecho de la actividad y la morosidad no es una buena noticia. Por lo tanto, por ahí no sé si soy tan amante de por ahí los bancos hoy en día, sí me gusta más el sector, por lo menos en Argentina. Algunos casos puntuales, como por decir, bueno, Mercado Libre, que es una empresa argentina, pero que tiene bastante presencia en Brasil y cotiza como CDR, Vista, YPF, Pampa, algunas claramente el sector petrolero, oil and gas, y algunos otros casos particulares. Pero por ahí las miraría, si digamos, de lejos hoy en día si no estuviesen en cartera, sí con una visión positiva en la medida en que todo se recomponga, ¿no? Y que por ahí se pongan más, porque, o sea, el incremento de la morosidad un poco es por economía y otro poco porque le han cargado intereses medio impagables, la verdad. Tal cual. O sea, hay una cuestión de gestión de que quisieron, en vez de
subieron las tasas en vez de diversificar riesgo y prestar más abajo, y claro, o sea, los que tomaron tienen tasas, no digo impagables, pero muy onerosas, ¿no? Y ahí ya concluyendo, ¿qué pasó con la pregunta de Darío? Se me había mezclado, ahí veo, dice, quisiera consultar cuál es la situación actual en este año Sección. de las restricciones cambiarias en Argentina para empresas importadoras. En particular, ¿siguen vigentes limitaciones para operar en MEP CCL si se accede al mercado libre de cambios, realizar transferencias al exterior no vinculadas a importaciones? En la práctica, los bancos siguen aplicando algún tipo de restricción o control adicional en estos casos. Bien, perfecto. Sí, Darío. O sea, por lo menos hoy sigue vigente esto. Según escuché de parte del ministro de Economía, lo que había anunciado es que por en el corto plazo no se espera de que levanten esas restricciones hasta que no, digamos, recompongan las reservas un poco, porque en definitiva es incierto a ver si de repente, si no lo hubiesen hecho ya y listo, ¿no? En un gobierno que es de tintes liberales, Sí, ya por lo hubieran ahí, abierto. claro, por algo no lo están haciendo, quizás porque temen de que haya una demanda que sea superior quizás a la oferta, el tipo de cambio se le dispare y genere mayor inestabilidad. Por lo tanto, eso nos da una lectura de, digamos, el motivo por el cual no lo han hecho aún, y Caputo se manifestó en que no lo iban a hacer hasta que las reservas no empiecen a crecer un poco más. Por un lado. Después, entonces, siguen existiendo restricciones para el acceso para empresas importadoras de MEP CCL y también para hacer transferencias. Hay cosas para hacer al respecto que, bueno, que permiten a las empresas poder hacerse de esos dólares. Cito, tenemos varias, obviamente esto si quieren después para el que lo esté escuchando y le interese, lo podemos hablar en forma particular, pero por ejemplo, comento una que hemos estado cotizando la semana pasada y que llevamos a cabo, que es por mercado. Recuerden que las restricciones están impuestas, el tipo de cambio MEP o contado con liqui, si bien se puede ver la cotización en plataformas y demás, pero no deja de ser un número que surge de un cociente, ¿no? Entre el tipo de cambio, la cotización de un bono en pesos dividido la cotización de un bono en dólares, del mismo bono. El estimativo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos querés comprar el MEP o el contado con liqui, tenés que comprar con pesos, el bono en pesos y venderlo en dólares. El gobierno no te puede limitar a comprar dólar MEP, te limita una de las partes, que es vender en especie D o C, que es especie D es el título que cotiza en dólares domésticos para comprar dólar MEP, y la especie C es cable o contado con liqui, el cual vos deberías vender para hacerte dólares, para girar afuera. Entonces, esa venta es la que está prohibida. ¿Qué puede ocurrir? Que vos compres una obligación negociable, ¿no es cierto? Pronto a vencer, pronto a amortizar. Supongamos, la semana que viene amortiza Cresud, por decir una ON de Cresud, por citar un ejemplo. Entonces vos, con pesos, comprás el equivalente de los dólares que vos quisieras hacerte sin entrar en algún tipo de estas restricciones, y la semana que viene te amortiza esa ON, lo cual te va a pagar los dólares, ya sean MEP o cable o lo que sea, depende de la legislación de la ON, y no incurriste en vender la especie correspondiente. Eso es algo que se está haciendo. Ahora, todo tiene sus vericuetos. Normalmente esas obligaciones negociables cotizan muy por encima de la par, por lo tanto, te determina un tipo de cambio que es Más alto. más alto. Puede pasar, como inversión obviamente no sirve porque tienen TIR negativas, si en algunos casos hay que ver el cupón de cada caso, ¿no? Pero, o levemente en cero, lo que sea, no es conveniente desde ese punto de vista. También, no me quiero poner técnico, pero muchas veces cuando una obligación negociable tiene un valor, digamos, cotiza sobre la par, tiene un valor técnico encima de 100. Si la empresa quisiera rescatar esa obligación negociable, te paga el valor técnico. Por lo tanto, si el precio es por encima,
puede que vos puedas incurrir en una pérdida, pero normalmente lo que hacen las mesas de los principales ALICs que te encuentran estas ONs, que no es fácil encontrar en volúmenes, es hablar con los CFOs de estas empresas emisoras para ver si la empresa va a hacer un rescate, va a amortizar la ON, va a hacer un rollover, si tiene los dólares y demás. Eso como una de las alternativas. Después hay algunas otras más. Pero bueno, conclusión, siguen existiendo. Las empresas no pueden comprar más de $100.000 equivalentes a CDRs, no pueden comprar obligaciones negociables de generación extranjera, pero hay formas de hacerse de los dólares Las empresas y, tienen y la, todo un temita. claro, tal cual. Y la expectativa es que por lo menos en el corto plazo eso no se levante. No sabemos si lo harán en el segundo semestre, pero por lo menos el Caputo dijo que hasta que las reservas no se acumulen. Uno hubiese pensado decir, che, lo van a hacer ahora, Claro, que que están, tienen oferta de dólares. y aparte lejos de las elecciones, como una señal positiva, como nada. Pero bueno, tema Bien. pendiente también. Bueno, buenísimas todas las preguntas, la participación. Muchísimas gracias. Creo que nada, ahí respondimos un poco todo y nos estamos encontrando probablemente a fines de abril. Después subiremos a las redes la próxima fecha. Estén atentos a todas las redes que ya Angie ahí las compartió en el chat. X, YouTube, canal de WhatsApp y demás, que vamos a subir esta grabación para ver en diferido para quien no la pudo ver y también para ir comunicando la nueva charla. Totalmente. Aparte, si les interesa, si les gusta, si les sumó, like, compartan, nos viene muy bien. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, hasta luego.